Gracias. Ahora sí. Estamos en Romanos en nuestra serie que se llama Justificados por la Fe. Y lindo ese título. Cristo nos justifica ante Dios solo por fe. No tenemos que hacer absolutamente nada más que creer. Lindo regalo. Y el tema que vamos a ver tiene un poco que ver, está un poco relacionado con lo que vimos también recién en Efesios capítulo 4. Y el título se llama La ayuda mutua apunta a la unidad de la fe. Y en la foto, eso que es un trigo, ¿sí? Triticum monococos, así se llama. Es un trigo antiguo, que ya no se usa, que deben haberlo usado en ese tiempo para hacer pan. ¿Qué necesita el trigo para hacerse pan? Ser transformado, sí, sabemos el proceso, ¿no? Pero la idea es ser transformado para tener un fruto. Y puse esa foto pensando en esta idea que son muchos granos de trigo para hacer un pan. Todos nosotros formamos un cuerpo. Un poco pensando en ese concepto de la ayuda mutua que apunta siempre a la unidad de nuestra fe. Ahora, ¿hay problemas para eso, no? No en esta iglesia, no. Sí, todos somos pecadores y no podemos negar eso. Y negarlo ya es pecado, ¿no? Como enseña Juan en su primera carta. Por lo tanto, lo más probable es que tengamos problemas. Y probablemente todos los días. Ojalá que no. Pero no podemos esconder lo que somos. Pero tampoco deberíamos esconder lo que el Señor está haciendo de nosotros. Esa es la idea de que la ayuda mutua debe apuntar entonces a esta unidad de la fe para mostrar frutos como fruto del Espíritu es, no se lo saben. ¿Cuál es el primero? Amor. Y con eso podríamos estar conversando todo un año. ¿Amar cómo? ¿Amarnos cómo? Pablo, en la carta a los Efesios, va a decir, y en el fondo está la idea de qué es lo que Cristo hizo de nosotros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Wow, suena grande, ¿no? ¿Cómo alguien puede imitar a Dios? ¿Puede o no? A no ser que esté en Cristo. Porque Él, por medio del Espíritu Santo y su palabra, nos va a ir conformando cada vez más y más a su imagen. Y podemos entonces andar en los mismos pasos que Él anduvo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué significa hijos amados? Que el Señor te amó desde el principio y te ama hoy y te va a amar eternamente. Por lo tanto, recibimos todo el amor necesario para poder crecer en esta unidad a la que hemos sido llamados. Y después dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó. Es lógico, ¿no? Si vamos a ser hechos conforme a la imagen del Hijo y Cristo nos amó, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Andar en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y va poniendo de qué se trata el amor, ¿no? Ofrenda y sacrificio en olor fragante. ¿Se recordaron de otro texto con esto, no? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Capítulo 12 de Romanos. ¿Cómo tenemos que andar? En amor. ¿Pensando en quién? En el otro, partiendo por el Señor, pero en mi hermano. ¿Y cuánto tengo que pensar en mí? Yo soy ofrenda para ustedes. Nada. El trigo, para que se convierta en pan, primero debe morir. Siempre está esa idea. Y el amor, este tipo de amor, es lo que caracteriza a aquel que ha sido salvado por amor.
¿Cuál es el distintivo del creyente? ¿Cuál es el distintivo de la iglesia? ¿Cuál es tu distintivo? ¿El que ha sido salvado por amor? El amor. Es lo que debiera notarse más que cualquier otra cosa en nuestras vidas. Si no es el amor lo que nos caracteriza, entonces, ¿qué es lo que hay? Pecado. Y eso es lo que desune a la iglesia. Partí diciendo eso, ¿no? Dios hizo, o sea, el Señor Jesucristo hizo un cuerpo para que anduviésemos en amor los unos con los otros, pero somos pecadores y no podemos negarlo. Y Pablo va a partir hablando de este problema en la iglesia que puede desunirnos, eh, pero no necesariamente yendo al tema del pecado, sino que al tema del amor. A eso va a apuntar, al amor. Dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ahora, el verbo recibir aquí tiene un sentido más de aceptar como a mí mismo. ¿Sí? No es recibirlo así, entra, pasa, sino que tenerlo como que si fuera yo. ¿A quién? Al débil en la fe. Pero no para discutir con él, no para emitir juicios acerca de lo que él opine. Porque si es débil en la fe, probablemente no esté en lo correcto si pensamos en alguien maduro espiritualmente. Vamos a ver eso un poco más adelante. ¿Quién es débil en la fe? Y vimos hace unos domingos atrás el tema de la inmadurez, ¿no? ¿Quién es inmaduro? Y todos levantamos la mano, en algún grado, ¿no? ¿Quién es débil en la fe? Ahora, el débil en la fe no es el de fe débil o el que tiene poca fe. No es lo mismo. Aunque el que tiene poca fe también muestra inmadurez. El de fe débil, no el débil en la fe, el de fe débil es aquel que, por ejemplo, se va a desanimar rápidamente en las pruebas. En Santiago, en su carta, va a decir que tenemos que pedir sabiduría, ¿cierto? Pero dice, pida con fe, no dudando nada. El que es débil en la fe va a dudar y va a decir, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Depende de lo que vea en el día, va a ir hacia un lado o va a ir hacia otro. ¿En quién está confiando? En sus propios recursos. No piense pues que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Si no estás yendo al Señor, confiando en el Señor para esperar la ayuda del Señor, solamente vas a recibir ¿qué? Tu propia ayuda que no va a rendir, que no da fruto. Por eso dicen, no piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo o de fe débil es inconstante en todos sus caminos. Por lo tanto, sus resultados van a ser pobres, malos, van a traer consecuencias. Y muchas veces nos desanimamos en las pruebas cuando las cosas no resultan, porque tenemos aún que aprender a confiar en Dios. El que se desanima rápido no confía en Dios. Simple. Si yo confiara en Dios, ¿qué me podría pasar? Lo que sea. Si estoy con una enfermedad grave y confío en Dios, ¿qué me puede pasar? Me gusta pensar esto a mí. Será porque tengo más años, ¿no? Hasta puedo morir o no. ¿Y dónde voy a estar? Señor, para siempre. Y mejor. Porque yo confío en Él. Porque Él es mi esperanza. No tengo doble ánimo. No me desanimo. Bueno, esa es la meta. No estoy diciendo que yo sea así necesariamente. El que no confía en Dios generalmente va a culpar a otros o a algo. O, como dije, va a confiar en los recursos humanos, sus propios recursos y no los recursos divinos. Y es muy triste
ver un creyente que no confía en el Señor. Porque el nombre creyente, ¿qué está diciendo acerca del Señor? Que cree en el que le cree. ¿Cómo puede haber un creyente que no le cree? Porque es débil en la fe. Ahora, perdón, es de fe débil. Este débil en la fe, ahí vamos a ver, que aparece aquí en el 14.1, es uno que carece de libertad de conciencia. Por ejemplo, ¿te acuerdas en la escuela dominical que veíamos el tema de cuando Pablo decía que él antes vivió como judío, era fariseo de fariseos y todo eso? ¿En qué confiaba Pablo? ¿Cuál era su fortaleza? La ley. Al punto que él, como otros judíos, llegaron a hacer de la ley un ídolo. Confiaba más en la ley, glorificaba más la ley que al dador de la ley. Y ya dejaban de confiar en Dios, confiando solo en la ley. Pero ¿qué pasó con Pablo? El Señor le abrió los ojos, le dio entendimiento y lo salvó. Y ahora, ¿cuál fue su objetivo? Glorificar a Cristo, no la letra, el amor del Señor. Pero algunos, y vemos sobre todo en la carta en el libro de los Hechos, como algunos todavía tenían esta dificultad de dejar las cosas de la ley, las ceremonias, los ritos, cumplimientos, no sé, del día de reposo, como día de reposo, y se complicaban con aquellos hermanos que tenían esta libertad, por ejemplo, en el día de reposo, de hacer lo que quisieran, sin pecar, estoy hablando yo. No estoy hablando de situaciones de pecado, estoy hablando de situaciones sin pecado. ¿Por qué? Porque ellos todavía consideraban que tenían que cumplir obras con el Señor. Y eso hacía que su fe fuera, o que ellos fueran débiles en la fe y que no tuvieran esta libertad de conciencia para permitirse hacer o no alguna cosa. Esa es la idea entonces que representa este débil en la fe en el versículo 1. ¿Y qué dice de la iglesia cuando tenemos un hermano que le cuesta soltar algunas cosas? Para llevarlo a términos de hoy día. Hay iglesias, y yo alguna vez estuve en alguna de ellas, donde si yo iba a predicar, tenía que usar corbata. Sin corbata no puedes predicar. Y yo en ese tiempo estaba convencido que había que usar corbata. Se ve claramente que ya no estoy. Eh, ¿Por qué? Por una serie de situaciones, pero sobre todo por una tradición de la iglesia de presentarse de cierta manera ante la iglesia y ante el Señor. ¿Había pecado en eso? No. No. Pero hay una confianza en algo que el Señor no manda. Por lo tanto, ¿estoy cayendo en pecado? No. Pero tampoco estoy haciendo algo que el Señor manda. Porque todavía no entiendo qué es lo que realmente el Señor quiere de aquel que va a predicar en una iglesia. Que no tiene nada que ver con la corbata, pero la debilidad en la fe hace que me cueste aceptar algo que yo creo que es incorrecto. Ojo, de nuevo, no es pecado, pero yo considero que es incorrecto porque soy débil en la fe. Y esto podemos verlo de muchas maneras porque tendemos a ser así. Y empezamos a compararnos unos con otros para ver por qué uno no han entendido las cosas como debieran ser y aún siguen pegados, por decirlo así, en el pasado o más inmaduros. Un ejemplo no eclesiástico. Dejamos los pagos para el último día, ¿sí o no? Hay que pagar la patente, hay que pagar lo que sea. ¿Y cuándo lo hacemos? El último día en que vence el plazo para pagar. ¿Y qué decimos de eso? Oye, ¿por qué dejan las cosas por último día si después andan corriendo, no les alcanza la plata y sufren? Pero el que hace eso prefiere dejarlo por último día para disfrutar todos los días anteriores tranquilo. Eh, Cada uno lo toma como quiere, ¿o no? ¿Está bien o está mal? No ese es el punto.
O algún hermano puede decir que no va a ir al cine porque en el cine dan películas que no son santas. ¿Está bien o está mal? Está bien, ¿por qué? Porque algo no santo a él lo puede hacer caer, porque es débil en la fe. No es un defecto, quiero que se entienda de esa manera, sino que él, por amor al Señor, va a cuidarse de no pecar en lo que sabe que él puede caer. Gracias, Señor, por eso, por ese hermano que es débil en la fe. Porque en lo poco él está siendo quizás más fiel que yo creo que puede ir al cine sin ningún problema. ¿Se entiende el punto, no? Por lo tanto, ¿cómo tengo que mirar yo a ese hermano si yo soy maduro en la fe? Con amor y aceptarlo como a mí mismo. Ese es el mandato que está haciendo Pablo entonces en el versículo 1. ¿Se entendió la idea? No es un tema de pecado, no es un tema de que a veces no vemos las cosas por los ojos que los ve el Señor y tampoco sabemos cómo está el corazón de ese hermano respecto de cómo él ve al Señor. Y lo juzgamos o le decimos, no, no es así, tienes que hacerlo de esta otra manera, cuando el hermano no entiende por qué. Y nosotros nos molestamos y lo menospreciamos. ¿Quién es el que está mal? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la unidad? Ese es el punto que está atacando Pablo. Entonces, el que es libre o el que es maduro en la fe puede caer al mirar en menos al que es más legalista, si quieres verlo así. Y menospreciamos a los legalistas. Y esa es una raíz de desunión en la iglesia. El legalista, si quieres que se va a regir por algún tipo de ley, no estoy hablando de la ley judía, lo que quiere es tener las o moverse en las cosas que él teme para no aceptar lo que él piensa que lo puede hacer caer, para no obrar mal delante del Señor, se va a aferrar a algunas obras que él puede manejar acá para no hacerlo, porque no conoce en profundidad el amor del Señor, la verdad del Señor, la palabra del Señor. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Qué se le ocurre con este hermano? Enseñarle. ¿Cuál es el mandato del Señor en la iglesia? Hacer discípulos. Tenemos que discipularnos para que entienda también estas verdades y se libere de aquellas cosas que lo atan a esta tierra, que, como dije, no son pecados, pero no le permiten crecer. Entonces, la idea es aceptarnos los hermanos como uno o para uno mismo. ¿Cómo hago eso? ¿Cuál fue el versículo que leímos en Efesios 5? Y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo. Esa es la manera de amarnos, seamos débiles o fuertes o maduros, si quieres, en la fe. ¿Por qué? ¿Qué dice Pablo en Romanos? Primero, porque hay un mandato. Recibid al débil en la fe. Y agrega, pero no, nunca la idea es contender, discutir y menos emitir juicios sobre opiniones. Yo opino esto, yo opino lo contrario. Entendiendo la idea de si no es pecado. Porque uno cree que se, ha comer de que se ha de comer de todo, ¿sí? Cualquier día. Otro, que es débil, come legumbres. La palabra aquí está hablando de vegetales. Entonces uno dice, ¿podríamos tener un hermano que es vegetariano? Dice, no, pero si podemos. Dios dice que podemos comer de todo. ¿Por qué es vegetariano? Porque aún le falta entender esa otra verdad. No porque esté pecando, necesariamente. El que come, versículo 3, no menosprecie al que no come. Ahí está la idea. Y el que no come, el débil, ¿qué va a hacer con el que es maduro, que come lo que sea? Va a decir, por querer comer lo que sea, él no está honrando al Señor. ¿Puede pensar eso, no? ¿Y qué es eso? Un juicio.
Por eso dice, y el que no come, no juzgue al que come. El mandato no solamente es para que el maduro en la fe ame de esa manera al que es inmaduro, al que es débil en la fe, sino que aquel que es débil tenga cuidado de no juzgar a aquel que es maduro porque hace lo que a mis ojos no respeta lo que el Señor dice, porque yo no lo entiendo. Y a veces los maduros en la fe caen en una especie de tiranía de los débiles en la fe porque no van a aceptar que hagas ciertas cosas y te van a juzgar y te van a intentar corregir. Eso ya es pecado. Eso es lo que está planteando Pablo acá. Eso es lo que no hay que hacer. ¿Por qué? La última frase del versículo 3. Porque Dios le ha recibido. Y la palabra recibido es la misma con que empieza el capítulo. Porque Dios lo ha llamado para Él, para hacerlo como Él. Y eso es lo que quiere que nosotros hagamos con nuestros hermanos, exactamente lo mismo. Y la primera razón que tenemos entonces para no caer en pecado o no desunir la iglesia por causa de nuestras diferencias en cuanto al crecimiento en la fe, es que Cristo nos ha hecho a todos aceptos en Él para Dios. Porque Cristo nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y así como todos estamos muertos y éramos iguales, ahora todos estamos vivos en Cristo para ser iguales. Y esa es la verdad que tenemos que entender, a pesar de que no necesariamente tengamos la misma madurez espiritual en algún minuto dado. Mira lo que dice en el capítulo 15, versículo 7. Después de alguna instrucción de Pablo va a decir, por tanto, recibíos, y ese verbo recibíos es aceptarnos como uno, ¿sí? Los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. ¿Para qué? Para gloria de Dios. ¿Por qué tú vas a pensar que no puedes hacerlo creyéndote superior a Dios o pasando por encima de la gloria de Dios? ¿Porque eres más maduro o porque no eres tan maduro? Es interesante el llamado porque a veces no nos damos cuenta de que estamos viviendo en esta realidad de desunir la iglesia porque no todos pensamos lo mismo de algo, yendo en contra de la gloria de Dios por la cual Él nos, ¿qué decía el texto en 15:7? Aceptó. Wow. Pregunta, si tenemos hermanos débiles en la fe, ¿tengo que dejar que mi hermano permanezca en su inmadurez para no pecar contra él? ¿Qué pasa con los hermanos que son débiles en la fe? Generalmente son hermanos que exigen mucho, piden cosas, esperan cosas, agradecen poco, se ofenden por todo. ¿Por qué? Porque no tienen esa madurez. Necesitan crecer. ¿Tengo que dejar que sigan así? No. ¿Cómo hago para que no sigan así? Les di un discipular, ¿o no? ¿Con qué? Con la palabra del Señor. ¿Qué dice Dios de su palabra? Toda la palabra es inspirada por Dios. Toda. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A fin de que, y hay un propósito, ¿no? El hombre sea completo, preparado para toda buena obra, para que todos crezcamos en esta unidad, para que la ayuda mutua apunte a esta unidad en la fe. ¿Por medio de qué? De la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que va alimentándonos, enseñándonos, haciéndonos madurar y conformar también nuestro carácter a ella. ¿Recuerdas a Apolos o no? Llega Apolos, va a predicar, pero resulta que conocía solamente el bautismo por agua. Y una vez que termina, Hila y Priscila lo llaman aparte y le explican, le enseñan
lo que él tenía que aprender. Y es interesante, porque no importa cuán maduro uno crea que es en la fe, siempre tiene algo que aprender y Apolos nos enseña eso. Algunos pueden pensar que necesitamos cada día ser lavados por la sangre de Cristo. ¿Has escuchado eso, no? Es como que estoy apelando a la sangre del Señor para que me bañe, me limpie algo. Y qué bueno. Pero si vas a una profundidad mayor, te vas a dar cuenta que esa sangre fue vertida completamente en la cruz. Y es allí donde tus pecados fueron perdonados. Y es a esa cruz donde tienes que ir tú arrepentido, pidiendo perdón del Señor para volver a tener comunión con Él. No una sangre que me limpie todos los días, porque lo hizo una vez y para siempre. ¿Cómo voy a discutir con un hermano que aún entiende que necesita esa sangre cada día? Qué bueno que lo haga, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un corazón arrepentido delante del Señor, quizás mejor que el mío, aún yo entendiendo una verdad mayor. ¿Se entiende el punto? Y eso es lo que ayuda a la unidad de la iglesia y el discipulado o el ir enseñándonos, edificándonos en el tiempo, va a ir haciendo que el entendimiento del inmaduro vaya creciendo para que todos tengamos esta unidad en la fe. El apoyo mutuo ayuda a la unidad de la fe. Esa es la idea. El camino para crecer es largo, dura toda esta vida, ni un día menos, ni puedes saltarte un día. Tienes que recorrerlo día a día. Y es un camino que tienes que recorrer sin criticar a otros o sin obligar a aceptar a otro lo que no es capaz de aceptar todavía por causa de su inmadurez. Yo puedo decirle a un hermano, lo que tú tienes que hacer es ir y predicar el evangelio al que veas en la calle, o en tu familia, a todos lados. Y si el hermano no sabe cómo, ¿qué peso le estoy poniendo? Si al hermano le cuesta. No se trata entonces de dar instrucciones porque todos tenemos que hacer todas estas cosas, sino que se trata de crecer mutuamente y sufrir juntos todas las cosas que nos toca sufrir para no poner cargas los unos sobre los otros, cumpliendo así la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarnos los unos a los otros. ¿Qué necesitamos? Saber que no nos tenemos que juzgar nosotros antes de tiempo, porque Dios es el que nos juzga y no nos pongamos entonces en el lugar de Él. Qué terrible esa situación por querer solucionar un tema rápido y no dedicarnos a enseñar la verdad, no importa el tiempo que nos tome, por amor a ese hermano que queremos recibirlo como uno. Por tanto, en esta vida tenemos que aprender a vivir de esa manera. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres? Este versículo es fuerte. Dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Este criado ajeno, para que entendamos el contexto, pensémoslos en un siervo del Señor. ¿Quién es el amo? El Señor. Y tiene un criado que no eres tú, que es otro. ¿Sí? ¿Quién eres tú para juzgar a otro? Esa es la idea que está planteando en esta figura de los amos que tienen criados en distintos campos, por decirlo así. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero, y esta es la clave, estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme, para afirmarlo, aun cuando sea débil. ¿Tú quién eres que te crees fuerte en la fe? ¿Tú quién eres que eres débil en la fe para juzgar a otro? Es una reconvención tanto para el que es maduro como para el que es inmaduro. Es para ambos. Tenemos que entender que todos nosotros somos sustentados por el mismo Señor. Seas débil, seas fuerte, es Dios
en Cristo, quien te sustenta por su gracia y que nos hizo además sus siervos, para entender este versículo. Debemos, por tanto, ayudarnos a crecer en la unidad de la fe, edificándonos mutuamente hasta crecer a la medida del varón perfecto. ¿Recuerdas el texto en Efesios 4? ¿Cómo hacemos eso? Unos con otros. No se trata de que todos estemos en el mismo grado de madurez para edificarnos. Justamente es al revés. Es cuando necesitamos apoyar al que es más débil en la fe y el más débil pedir apoyo del que es más maduro en la fe y crecer en el conocimiento así de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué necesitamos para eso? Mucha, mucha, mucha oración. Oramos, a veces oramos poco, a veces podemos orar mucho, pero oramos por muchas cosas y a veces no oramos por esto. Oramos por salud, oramos por sustento. Está bien, el Señor nos da eso, si quiere. Pero oremos para que el Señor nos ayude a tener este amor de recibirnos mutuamente, para crecer mutuamente y tener la misma unidad de la fe, porque eso glorifica al Señor. En el fondo vamos a estar así pidiendo una oración para que Dios ayúdame a glorificarte. ¿Quieres orar por eso, no? Bueno, la forma es ayudándonos mutuamente para esta unidad en la fe, considerando además que Dios nos da todo para hacerlo. Absolutamente todo. Versículo 5. Uno hace diferencia entre día y día. Otro juzga iguales todos los días. En el contexto está hablando del día de reposo. ¿Sí? Hay uno que va a decir, no, hay un día de reposo o hay un día solemne, el día del perdón, que es un día en el año en el calendario religioso judío. ¿Sabes cuál es ese, no? No, porque a nosotros nos da lo mismo. Sabemos que se llama Yom Kippur, pero ¿sabes qué día es del año? Porque nosotros no estamos en la ley. Pero ellos, muchos estaban pensando en esas cosas y hacían diferencia entre día y día. No todos los días son iguales. Y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Ese es el punto. Si tú estás plenamente convencido en tu propia mente o tienes este sentir respecto del día, entonces Dios conoce tu corazón y sabe que estás haciendo lo correcto, aunque estés con otro hermano haciendo cosas distintas. El que hace caso del día lo hace para el Señor, ¿o no? Yo quiero guardar mi día de reposo y estar en mi casa sin música, sin nada, porque voy a estar solamente enfocado en el Señor. Y nosotros decimos, no, no necesitas eso. Pero ¿qué dice? Lo hace para el Señor. A lo mejor está mejor que yo. Y el que no hace caso del día, que puedo disfrutar muchas cosas en ese mismo día, para el Señor no lo hace. O dicho de otra manera, también está en el Señor. Hay diferencia, ¿no? En cuanto al corazón, con que estoy haciendo o no haciendo algo, ninguna. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Entonces está haciendo la figura de una persona que va a comer cualquier cosa, de todo, va a cerrar sus ojos, inclinar su rostro y decir gracias, Señor, por estos alimentos. Para el Señor, agradecido por el sustento. Y el que no come, yo no puedo comer esto, tengo que comer legumbres, vegetales, para no pecar contra el Señor. Para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, va a cerrar sus ojitos, va a inclinar su rostro y va a decir, Señor, gracias por este sustento. El corazón de uno, que tiene libertad, y el corazón del otro, que no tiene esa libertad, están iguales delante de Dios. Porque ninguno de nosotros, y esta es la razón, vive para sí
y ninguno muere para sí. Y esta es la verdad que tenemos que entender. Las cosas no son para mí, ni voy a buscar propósito en el Señor para mí, para que el Señor me bendiga. ¿Puede hacer eso? ¿No? ¿Voy a comer o no voy a comer algo para recibir bendición del Señor? ¿En quién estoy pensando? En mí. No. El que tiene un corazón puesto en el Señor piensa en el Señor. Yo voy a comer o no comer algo para dar gracias al Señor por lo que Él me da y por donde Él me tiene. No importa si yo sea inmaduro o maduro, no es ese el punto. Pues, versículo 8, si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. ¿Qué declara esa verdad? Lo que viene a continuación. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sea que hagas algo o dejes de hacerlo, del Señor eres. Sea que tu hermano haga algo o deje de hacerlo, el Señor es como tú eres del Señor. Un cuerpo, un espíritu, un Señor, ayudándose mutuamente para la unidad en la fe por amor. Porque Cristo para esto murió. ¿Cómo? ¿Para qué murió Cristo? Según este texto, para que nos consideremos unos a otros en amor, para buenas obras, las que Él preparó de antemano, para que podamos crecer y ser conformados a la imagen del Señor, para que aquel que empezó la buena obra pueda terminarla en ti hasta el día de Jesucristo, para que todos los propósitos que Él ha dispuesto para su gloria sean completados en ti. Eso está diciendo, en el trato de un hermano que es más maduro y otro que está empezando. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven, básicamente para regir la vida de todos aquellos que están en Él. Y esto es muy interesante darle algunas vueltas. Cristo es nuestro Señor, Cristo es nuestro soberano. ¿Decimos amén a eso? Amén. En el día a día, cuando tomamos decisiones, cuando hacemos cosas, ¿es Cristo nuestro Señor? ¿Es Cristo nuestro soberano? ¿O soy yo mi Señor y mi soberano? Y ahí es donde caigo en esta debilidad de fe, ¿no? Y necesito crecer para que, entendiendo esta verdad de que Cristo es mi Señor, sea yo fuerte o débil, siempre busque agradarlo. Que decía el versículo 6, el que hace caso del día lo hace para el Señor y el que no, para el Señor no lo hace. Es para agradar siempre al Señor en acción de gracias. La diferencia entre ambos, entre el fuerte y el débil, entonces no hace que uno sea más espiritual y otro más carnal. No, hace que ambos estén en lo que saben, o en lo que entienden, o en lo que no entienden, agradando a Dios. Ambos espirituales en la medida de la fe que tiene cada uno. Cuando se trata de asuntos que no sean mandatos o prohibiciones que estén en las escrituras, la idea es no ir en contra de la conciencia. Ese es el punto, porque si yo voy en contra de mi conciencia, que yo no puedo hacer esto porque yo creo que voy a defraudar al Señor, aunque puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un mandato bíblico, ni es una prohibición bíblica, pero si yo lo hago en contra de mi conciencia, entonces voy a tener culpa, como si yo estuviera en pecado y no estoy haciendo las cosas bien. ¿Quiere eso el Señor de mí? No, Él me liberó de todo eso. Por lo tanto, no puedo obligar a un hermano a hacer lo que no quiere hacer porque le voy a imponer a él una culpa que él no tiene. Qué cosa más terrible. Jesús hablaba de estos hermanitos más pequeños, recuerda, ¿no? Si tú haces caer a uno de estos pequeños, puede que él se pierda. Y ese se pierda no es que vaya a perder la salvación, está diciendo que la carga de pecado que va a tener él es tan grande
que se derrumbe por causa tuya. Es fuerte. Que, se- que algún hermano puede tener una culpa sin ser en sí lo que él hizo, un pecado. De otro modo, tratemos, según nuestro conocimiento, de tener convicciones propias acerca de lo que Dios dice que debemos hacer para su gloria. Por tanto, no imponer a otro lo que el otro no asume como su convicción. Tú tienes que entender lo mismo que yo. No. Tengo que ponerme en los zapatos del hermano que no entiende ciertas verdades para ayudarlo en esas, a vivir en sus verdades honrando al Señor. ¿Qué me importa a mí que él honre al Señor? Porque es lo que yo quiero hacer en mi vida, honrar al Señor, igual que él. En la primera carta a los Corintios, capítulo 8, en el versículo 11 dice, y por el conocimiento tuyo, y aquí está apuntando al hermano más maduro, se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Y esa es la idea. Recuerden, perder no está hablando de perder la salvación, sino que abrumarlo con culpas. ¿Por quién? ¿Por culpa de quién? El que se cree más maduro. Qué terrible. Y dice, de esta manera pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Wow. Porque Él pagó el mismo precio por ese hermano que por ti. La norma de vida para todos es entonces este texto final, los versículos 7 al 9, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí, sino que todos para el Señor vivimos y para el Señor morimos, porque versículo 9, Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Él es nuestro Señor, Él es nuestro soberano todo, Él es nuestro Salvador, Él pagó ese precio de sangre. Cristo no puede ser tu Salvador si no es tu Señor. No puede. Tiene que ser ambas cosas. Porque Él te puso en Él para que tú seas su siervo y tengas vida en Él, no aparte de Él, para que glorifiques su nombre. Esa es la norma de vida que tenemos todos en la iglesia. Negar el señorío de Cristo es negar su obra. Negar el señorío de Cristo es negar su poder. No solo el poder en la cruz, en su muerte y resurrección para perdonarnos de pecados, para llamarnos a Él, sino ese poder para hacernos entrar al reino limpios de pecado con un cuerpo glorificado. Tremendo. Si yo no acepto su señorío, estoy negando eso. Y el propósito de la cruz y su resurrección y todo. Hay un autor que se llama Ray Jerry Bridges que dijo, Señor, enséñame a recibir con gratitud, a perder sin amargura, a sufrir sin queja y a obedecer sin reservas. Y esa frase resume la vida del creyente, que es siervo de un Señor que es su Señor, porque para Él vivimos. Enséñame, Señor, a recibir con gratitud, a perder sin amargura, a sufrir sin queja y a obedecer sin reservas, a aceptarnos mutuamente para apoyarnos y a crecer en esta unidad de la fe. Oramos. Señor, ayúdanos en este tiempo, en esta vida aquí, en tu iglesia, a vivir de la misma manera en que tú mostraste ese amor que nos da vida, a vivir pensando en el otro, en cómo servir al otro, en cómo ayudar al otro, en cómo apoyar para poder crecer juntos y tener esta unidad en la fe. Ayúdanos a cumplir el propósito por el cual fuimos llamados, pero no solos. Somos iglesia, somos tu cuerpo. Ayúdanos a tomar de la mano a aquel que necesita más que nosotros, con amor, como si fuera yo mismo.
Queremos como iglesia honrarte de esa manera. Necesitamos tu ayuda, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.